Cuando nosotros consideramos la historia bíblica de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, nos damos cuenta la importancia que tiene en nuestra vida cristiana la diligencia, el hecho de ser prudentes, de tener disciplina. Déjeme decirle que cuando nosotros estudiamos las 5 vírgenes insensatas, estas vírgenes no tenían pecado en sus vidas en sí. Eran cristianos que estaban, de alguna manera, esperando la venida del Señor. Pero había algo en sus vidas, había una insensatez. Y considero que en este tiempo es necesario que nosotros seamos prudentes en cuanto a la manera en que nosotros llevamos nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 5 y en el versículo 15 al versículo 20, la escritura dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En esta escritura vamos a ver la diferencia entre un sabio y un necio. Un sabio es aquel que es diligente con su vida cristiana. Debemos de ponerle a nuestra vida cristiana diligencia. Es increíble, hoy los empresarios le ponen diligencia a sus negocios. Los deportistas le ponen diligencia a su deporte. Hoy las grandes empresas trabajan de una manera diligente. Pero lamentablemente el cristiano no es diligente en su vida cristiana. El deportista sabe qué alimentos no debe de comer. Sabe que tiene que tener una disciplina en cuanto a dormirse temprano, abstenerse de tomar ciertos vicios, alimentarse bien, hacer ejercicio, porque es diligente. Pero el cristiano no es diligente en su vida cristiana. Y por eso es el fracaso ministerial. Por eso es el fracaso espiritual. Porque no le pusimos diligencia a nuestra vida cristiana. Y es lo que el apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo nos está enseñando que tenemos que tener un diagnóstico de nuestra vida, hacer una reflexión en nuestra vida de cómo caminamos por esta vida. La Biblia dice en el Salmo 1, capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tenemos que dedicar un tiempo a la reflexión de nuestra vida, acompañados por la palabra y por el Espíritu Santo. Tenemos que hacer con diligencia una meditación profunda de nuestra vida para poder enmendar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros enmendemos, para que el día de mañana esas cosas no vengan a ser el tropiezo y la destrucción para nuestra vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Un sabio es aquel que sabe aprovechar bien su tiempo. Y en esta oportunidad de esto quiero hablarles en estos siguientes minutos de reflexión, que aprovechemos el tiempo. Hoy en día es lamentable que las redes sociales se están metiendo tan profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque le hemos dedicado mucho tiempo a ese entretenimiento, a eso que nos está desviando del propósito de Dios. Son tantas las imágenes que tenemos en nuestra mente que ya no hay cabida para el pensamiento de Dios,
para la dirección de Dios. Tenemos tanta información que nos provee estas redes sociales que han causado en nuestra mente un congestionamiento de imágenes que vienen a perturbar nuestra vida, nuestro corazón, que vienen a angustiarnos, que vienen a apoderarse de nuestra vida, de nuestro corazón, y a darnos un sinfín de ideas contrarias a las ideas y a los pensamientos de Dios en su palabra. No solamente es la pérdida de tiempo, sino la pérdida de convicción y de fundamento bíblico en nuestra vida, que puede llevarnos a una confusión como está sucediendo en la vida de muchas personas. Pero es el tiempo tan importante que están perdiendo. Y Pablo dice aquí que los sabios, que los diligentes son aquellos que saben aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo lo aprovechamos? En esta escritura nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Recuerden que lo que Jesús mencionó de aquellas 5 vírgenes que no tenían aceite era la insensatez. Habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. La insensatez se está apoderando de muchos cristianos, en donde ya no están aprovechando el tiempo para orar, aprovechando el tiempo para leer la Biblia, aprovechar el tiempo para hacer vigilias, aprovechar el tiempo para hacer ayunos, aprovechar el tiempo para hacer altares familiares en el hogar, con los hijos. No estamos aprovechando bien el tiempo. Nos estamos entreteniendo con la tecnología, con la ciencia de este mundo. Recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a Adán y a Eva en el huerto con relación a no comer del árbol de la ciencia, porque ciertamente el día que lo comieres, morirás. Hoy la iglesia está comiendo mucha ciencia, está comiendo mucha tecnología, está comiendo muchas cosas innovadoras. Están llegando al árbol de la ciencia y están muriendo. Están entretenidos en los nuevos descubrimientos en cualquier ámbito de la vida. El día que comieres del árbol de la ciencia vas a morir. Y es lamentable que hemos dejado de comer la comida de Dios por la comida de la ciencia, entretenidos en las redes sociales, como necios, como insensatos, como aquellas 5 vírgenes que ya no tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuántas vidas hoy en día estamos viendo apagados espiritualmente, apagados ministerialmente? Ya no oran, ya no tienen aquella devoción por leer la Biblia, ya no tienen la devoción por ir a la iglesia, por servir en alguna área en la iglesia, ya no tienen el favor en su corazón de orar. ¿Por qué? Porque aquella luz se ha ido apagando poco a poco por la falta de aceite en sus vidas, por la falta de diligencia, dedicación, de aprovechar bien el tiempo. Y la Biblia sigue diciendo, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se está perdiendo el entendimiento. Cuando la insensatez empieza a entrar a nuestra vida, el buen entendimiento sale. Y ya no podemos discernir entre la voluntad de Dios, mucho menos aceptar la voluntad de Dios para mi vida, porque ya nuestro entendimiento lo tenemos entenebrecido con tanta ciencia en nuestra
vida. Pero el consejo que el apóstol da aquí es: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Y mi consejo en esta oportunidad es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que podamos aprovechar bien el tiempo, que dediquemos tiempo a orar, que dediquemos tiempo a leer la Biblia, que dediquemos tiempo a adorarle al Señor, que dediquemos el tiempo a Dios. La Biblia dice que el ocuparse del Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y el anhelo de Dios es que tú puedas tener vida y vida en abundancia, ocupando tu tiempo en las cosas del Espíritu de Dios para tu vida. Que no nos embriaguemos con el vino de este mundo, sino con el vino de nuestro Señor Jesucristo, el cual va a edificar nuestras vidas, nos va a llenar de su aceite, va a ver esa luz del Espíritu y nuestra vida va a irradiar la presencia de Dios, que va a inundar el lugar donde nosotros estemos para llevar bendición a aquellos que nos van a escuchar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un espíritu agradecido, que ese es otro principio que se está perdiendo en la iglesia, la actitud de gratitud a Dios por lo que Él está haciendo, no solo en nuestra vida, sino los acontecimientos que están sucediendo alrededor de nuestras vidas. Y no los estamos viendo porque nuestro entendimiento, como dice la Biblia, se está entenebreciendo. Estamos perdiendo el buen juicio. Estamos perdiendo ese razonamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el vino de este mundo, la ciencia de este mundo, nos está robando esa sabiduría y ese discernimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es en ese discernimiento donde nosotros vamos a percibir la voluntad de Dios, donde nosotros vamos a percibir la dirección divina de Dios para nuestra vida y la dirección divina para tu familia, para aquellos que llegan y te dicen: necesito un consejo, estoy pasando una situación difícil en mi vida. Oremos, busquemos al Señor y el Señor va a responder. El Señor nos va a dar una dirección, el Señor nos va a responder y Dios es fiel. Que Dios les bendiga y que ocupemos el tiempo para buscar a Dios hoy más que nunca y seamos como aquellas vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente en sus vidas y en sus corazones.